civil es casada, natural y residente de Bogotá, religión musulmana, su ocupación es enfermera en un hospital general y vive con su esposo. Como motivo de consulta, tenemos acá registrados ambos motivos de consulta, tanto el de la paciente como el de su esposo, quien la tramite. Su esposo refiere que no para de rezar y no se puede quedar quieta, mientras que la paciente informa: yo no debería estar aquí. Dentro de la enfermedad actual, tenemos una paciente femenina de 27 años quien está ahí por su esposo, por lo que él refiere a un cuadro clínico de aproximadamente 4 días de evolución consistente en agitación psicomotora. A lo que refiere, discutimos si se fue enojada a la mezquita donde estuvo rezando toda la noche. Al llegar a la mañana siguiente discutimos nuevamente y le dije que si se quería pasar toda la noche en la mezquita podría quedarse a vivir allí. Posteriormente se traslada a la casa de la madre. Allí empieza a presentar verborragia y excitabilidad. Y adicionalmente, insomnio y anorexia. El esposo refiere que se encontraba muy excitada, no podía dormir, hablaba incesantemente sin darse cuenta. Su interminable conversación era especialmente sobre religión y la interrumpía solo para cantar plegarias en las que acusaba a numerosas personas de pecar y les ordenaba rezar. Ante la persistencia del cuadro, decide traerlo a la institución por la fuerza. Listo. Como antecedentes tenemos dentro de los antecedentes patológicos un bocio con nódulo palpable en el lóbulo izquierdo de la tiroides. Niega quirúrgicos. Dentro de los traumáticos tuvo una fractura en el brazo en un accidente de tránsito a los 7 años. Dentro de los familiares no tiene ningún antecedente familiar de importancia y asimismo tampoco tiene antecedentes de enfermedades mentales dentro de la familia. Niega hospitalizaciones. Dentro de los ginecológicos es una paciente con una vida sexual activa. Su fecha de última regla es del 8 de septiembre de este año. Y 0 gestaciones, partos o cesáreas. Alérgicos niega. Toxicológicos niega consumo de sustancias psicoactivas u otro. Farmacológicos también niega y asimismo psiquiátricos. Bueno, yo quería que empezáramos a evaluar un poquito dentro de lo que hemos tenido de la información del caso. Si alguien quiere comentar algo que le parezca importante destacar hasta el momento de lo que hemos visto, ya sea dentro de la enfermedad actual o dentro de los antecedentes. ¿Alguien se anima? El cuadro de excitación motora con falta de necesidad del sueño, pues lo puede hacer uno pensar en un episodio maníaco. Sí, muy bien. ¿Qué más les dice eso? ¿Me escuchan? Sí. Pues digamos que antes de empezar a pensar en un episodio maníaco, pues si bien tiene muchas características, creo que puede estar cursando en primera instancia pues, con un episodio de ansiedad generalizada o, o pues sin ponerle apellido, un episodio de ansiedad así a simple vista. Sí. ¿Algo más? Ahí, adicionalmente, yo creo que también cabría recalcar e indagar más adelante sobre los hábitos de esta paciente, ¿no? O sea, si bien parece que está teniendo un comportamiento un poco raro, pues no sabemos si eso hace parte de su comportamiento usual o si es algo que viene de presentación reciente. Efectivamente. Digamos que pues aquí tenemos el caso de una paciente que refiere a su marido que ha tenido una agitación psicomotora de hace unos 4 días. Si bien no tenemos claridad de cómo era su comportamiento anteriormente, refiere que ella se fue de la casa y llegó a su mezquita a rezar y pasó toda la noche allí. Luego cuando llega vuelven a discutir con su pareja y se va a la casa de la madre. Y allí empieza a presentar un aumento de la inquietud
psicomotora, empieza a tener una hemorragia. Entonces eso nos hace un poquito pensar. Algo importante también dentro de los antecedentes, tenemos un bocio y una masa palpable en la glándula tiroides. Eso también nos podría llegar a pensar que puede haber alguna alteración metabólica que pueda estar desencadenando esto, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir evaluando más adelante. Hay un comentario que me gustaría hacer en este momento con respecto a lo que has dicho hasta ahora, Luis Francisco, y hace referencia al corto tiempo de evolución con aparente hasta el momento, como que digamos que sin antecedentes claros de enfermedad mental hasta los 27 años. Entonces, si uno tiene un episodio de 4 días de evolución que de manera súbita uno empieza a cambiar el comportamiento a los 27 años de edad, eh, tal vez sí hay que descartar toda una serie de cosas antes de pensar que sea un cuadro maníaco como tal. O sí, digamos que es un cuadro maniforme, pero antes de pensar en una enfermedad mental, habría que entrar a descartar una serie de cosas, eh, porque pues de la nada uno no hace una enfermedad mental. Cierto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entre sus signos vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 112, una frecuencia respiratoria de 17, tensión arterial de 124 por 68 milímetros de mercurio y una temperatura de 36,2 grados. Tenemos una historia personal de la paciente. Ella es producto de una quinta gestación de un embarazo sin complicaciones. Tuvo una lactancia materna hasta los 4 meses. No nos informa a qué edad inició la gestación o la gestación y inició la marcha. Tiene una etapa infantil que inicia con un adecuado control de esfínteres y sin alteraciones dentro de su desarrollo psicomotor o de su lenguaje. Ella nos cuenta que dentro de su etapa escolar no tuvo problemas para hacer amigos, le resultaba fácil relacionarse con la gente, siempre se encontró interesada por la religión. Refiere que a los 7 años comenzó a leer el Corán y memorizó casi todas las lecciones del libro. Destacaba en sus estudios y decía que era la mejor de su clase, y eso le gustaba. Durante la adolescencia experimentó un factor que fue la separación de sus padres. A los 12 años sus padres se separaron, ella se fue con su madre, ya que su padre fue siempre muy distante con ella. Ella refiere también que sus hermanos tenían todo el tiempo la atención. En su vida adulta dice que le gusta cantar y algunas veces bailar, y lo hace muy bien. Y por lo general eso hace que sea el centro de atención. Suelen invitarla a reuniones y eventos sociales. Se considera una persona muy enérgica y optimista, aunque algunas veces se siente deprimida. Conoce a su primera pareja, con el que se casa a los 21 años. No nos da más información sobre su relación, solamente que meses después experimenta una ruptura con el primer esposo, lo que le genera un episodio depresivo que la paciente refiere que se sentía triste, se sentía insegura, no quería cantar, no quería ir a fiestas, no podía dormir, se despertaba muy temprano y sentía todo el tiempo cansada, no quería comer y bajó de peso. Aún así pudo continuar con su trabajo. Algo importante en este caso es que ella no requirió manejo médico, o no nos refiere que requirió manejo médico en el momento. Y después de un par de días de licencia, paulatinamente comenzó a sentirse bien y ya se sentía mucho mejor al paso de unos meses. Dentro de sus hobbies nos refiere que le gusta cantar, le gusta bailar, asistir a fiestas y a grupos de oración. Bueno, nuevamente aquí tenemos un poquito más de información sobre su historia personal, de pronto algo que les parezca interesante o a destacar de la paciente. Algo que les interese o que les cause curiosidad, de pronto dentro de su historia familiar, su historia personal.
Yo sí tengo una pregunta, Luis Francisco. Ven, sus padres se separaron cuando ella tenía 12 años. En ese Sí, momento, según lo que tú describías, ella le iba muy bien en el colegio y destacaba en el colegio. ¿Esa separación de los padres tuvo un impacto de alguna manera como que en su desempeño o tuvo algún tipo de síntomas asociados a la separación de los padres? doctor, pues principalmente no tenemos mucha información sobre cómo fue en ese momento sus estudios, su etapa escolar. Sí es importante y me parece que nos habla, pues a pesar de que no nos da muchísima información, nos habla de que tenía problemas para relacionarse con su padre, ¿no? Ella decide quedarse con la mamá y también, al parecer, tiene algunos problemas de comunicación y de relación con sus hermanos. Sin embargo, dentro de su nivel académico, pues no nos refiere si hubo alguna modificación, estuvo alterado. No tenemos información sobre eso, que sería algo importante también de indagar en este caso, ¿no? Retomando un poco, pues, una teoría que habían dicho ahorita de ansiedad, también podríamos preguntarle a la paciente si tuvo una ansiedad por separación en los primeros días del colegio o si tenía algún objeto transicional que nos hablara como un poco de ese apego que le pudiera generar ese trastorno de ansiedad más adelante. Uh -huh. Digamos que hay un montón de características que sí nos pueden ayudar, por ejemplo, en ese caso de si vamos a buscar pues un trastorno de ansiedad que nos puede guiar dentro de su historia personal, si realmente le costó muchísimo desapegarse de su hogar para iniciar la etapa escolar o era demasiado apegada, en este caso, a su madre. Es información que nos podría dar. Lamentablemente, pues en este caso no lo tenemos, pero es importante buscarlo. Aunque siento yo que de alguna manera está medio descrito que no tiene una personalidad ansiosa, cuando ella describe que le gusta cantar, a veces bailar, que generalmente ella es el centro de atención, le gusta que le inviten a eventos sociales, a reuniones sociales, eso no es muy característico de una persona con, digamos, con muchos rasgos ansiosos. Sí, también, doctor. Son características que ya, efectivamente, como el doctor lo informa, pues nos guían un poquito más a cierta cosa, más allá de una personalidad ansiosa. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos dentro de su núcleo primario, pues su padre tiene 54 años, refiere que no tiene un contacto cercano desde que se separó del núcleo familiar. Su madre tiene 56 años, la madre trabaja en una empresa de confección, vive con sus 3 hijos menores y a menudo se relaciona con la paciente. Dentro de ese núcleo lo componen 2 hermanos y 6 hermanas, siendo la primera la mayor de 33 años, le sigue una segunda de 31 y una tercera también de 31, una cuarta de 30 años, la quinta que es la paciente, una sexta de 24 años y los 2 hijos varones, el séptimo y el octavo de 20 y 18 años respectivamente. Dentro de su núcleo secundario encontramos que ella se encontraba casada en un primer matrimonio que lo tuvo a los 21 años. Sin embargo, esta relación duró muy poco tiempo, algunos meses, ya que el marido se fue a trabajar a un país fronterizo y desde entonces no lo ha vuelto a ver. Cuando indagamos a la paciente sobre este suceso, pues ella nos informa que ella nunca entendió por qué se marchó. Él decía que era por el trabajo, pero pues ella creía que no iba a valorarla. Perdón, un segundo. Ya. Eh, Su pareja actual, con el que se encuentra casada desde hace 2 años, tiene 34 años, él trabaja en una fábrica de autos y es musulmán devoto. Refiere que a menudo existe una tensión por la ausencia de hijos en la pareja. Discutimos frecuentemente, la mayor parte del tiempo siento que no me comprende, yo no quiero tener hijos, tengo una vida por delante. Es lo que nos contesta cuando intentamos también indagar el porqué de esas tensiones. Bueno, dentro de su examen mental, pues tenemos una paciente que se encuentra orientada en las 3 esferas, se encuentra hipoproséxica, un porte elegante,
Vemos una paciente que está muy bien vestida, incluso nos destaca que está un poco más ataviada elegantemente de lo que esperaríamos para el momento. Eh, Presenta una actitud suspicaz, un afecto expansivo con un fondo irritable que se encuentra modulado y es resonante. Un pensamiento que es de origen lógico con verborragia y taquipsiquia, que a lo largo de la entrevista tiende a migrar a una asociación laxa de ideas. Presenta unas ideas sobrevaloradas de grandeza. Ella nos refiere que ellos se encuentran celosos de mi voz y mi belleza. Sin embargo, nos refiere a ideas delirantes, ideas de muerte o ideas autolíticas. Tiene una inteligencia que nos impresiona superior a la media, pero sin embargo no contamos con una batería de elementos para evaluar su inteligencia. No presenta alteraciones de la memoria y sus funciones cognitivas. Nos refiere que presenta insomnio de tipo conciliatorio. Introspección sobre la enfermedad es pobre, como veíamos al inicio, ya no sabía por qué la habían traído al hospital, ya no entendía por qué se encontraba ahí, sentía que no debía estar ahí. Una prospección incierta y no presenta ninguna alteración dentro de su juicio de la realidad. Al examen físico encontramos como positivo una masa modular palpable en el lóbulo izquierdo de la tiroides, que corresponde también con lo que encontramos dentro de sus antecedentes. Un abdomen blando y irrepresible que es doloroso en la palpación profunda en el epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. Tenemos algunos estudios adicionales con un electroencefalograma que es normal, un hemograma normal, un BUN de 7.8, una creatinina de 0.9, un sodio de 138, potasio de 421, una glucemia de 93 y una función tiroidea que se encuentra dentro de los límites normales. Acá quisiera preguntarles, en este caso, con esta paciente y con las características que nos refiere, y pues más a la impresión diagnóstica que nos da, ¿ustedes qué exámenes o qué laboratorios, estudios le realizarían adicionalmente? ¿Qué creerían que nos pudiera ayudar a guiarnos en este caso? Pues yo creo que también podríamos de pronto pedir una imagen, pensando de pronto pues en una masa que esté causando los síntomas. Sí. ¿Qué más? Yo quisiera preguntar por qué consideran relevante el estudio de imágenes. Pues yo creo que podría descartar pues algo, pues o sea, una masa que de pronto esté, no sé, pues causando alguno de los síntomas, pero pues no estoy segura. ¿Alguno tiene una idea parecida o similar con respecto a la necesidad en este caso particular con los hallazgos al examen físico y la historia de hacer imágenes cerebrales? Pues de pronto no tanto una imagen, si bien puede haber un tumor en algunas áreas, por ejemplo, no sé, un prefrontal que me desinhiba y que me haga tener unas alteraciones de la conducta, pues también podríamos tener otros hallazgos, por ejemplo, la cefalea es un signo muy clásico que no vemos en la paciente. Eh, pues podría irme por ese lado por las imágenes, sin embargo, podríamos en ese mismo orden de ideas, pensando en un origen neurológico, pedir un electroencefalograma, dado que epilepsias con focos como muy específicos pueden generar estas alteraciones de la conducta sin tener otra clínica asociada como en la semiología del examen físico, por ejemplo. Lo que pasa es que como el electro ya se lo pidieron y salió normal, entonces Igual
concuerdo de alguna manera como con eso. Yo pienso que no hay otros hallazgos en el examen físico que te hagan pensar en la necesidad de tomar estudio de imágenes. Usualmente, digamos que el tipo de lesiones que, digamos que se pudieran identificar en imágenes para que produzcan síntomas mentales, tendrían que producir al mismo tiempo ya otro tipo de síntomas muy evidentes. Entonces, de pronto, en este tipo de síntomas como tan específicos de 4 días de evolución, no sé, a menos de que estén pensando en una lesión expansiva de muy rápido crecimiento, la verdad no encuentro como que una justificación clara para solicitar exámenes de, pues, estudios de imágenes cerebrales. El electro sí, porque la epilepsia sí es, digamos que, una de las primeras cosas que uno tiene que descartar con esta evolución de la paciente. Y como nos decía Viviana, ya el resultado está normal, pero sí es como el primer examen para pensar. Yo lo decía pues porque no se especifica en la duración del electroencefalograma y pues valdría la pena entonces, dado los cambios como tan agudos, pero una videotelemetría, por ejemplo, que tiene pues una ventana más larga y que nos puede dar como unos cambios que sí pudiéramos ver. Ok. ¿Alguien más Eh, considera que podríamos solicitarle algún estudio adicional? pues igual, pues dentro de todos los estudios también de pronto descartar tóxicos, pues a pesar de que la paciente pues no refiere pues a algún ámbito pues de este tipo, igual pues la paciente le gusta salir a bailar, le gusta tiene algunas conductas de riesgo, pues de pronto no habría que descartar algún trastorno también por sustancias, pues hacerle un estudio de tóxicos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más podría causarnos que pues, la paciente presentara un cuadro, digamos, tan agudo con estas características? Y ya pensándolo un poquito más al diagnóstico de esta paciente. Pues de pronto también valdría la pena descartar pues cualquier tipo de infección, eh, VIH, sífilis, entre otras cosas. Eh, no sé si a alguien más se le ocurra. Pues yo no sé qué tan necesario sería pues un análisis más a fondo de la masa nodular en la tiroides, ya que pues la función tiroidea está dentro de los límites normales, pero pues también me parecería como de pronto de alguna importancia revisar eso. Y además Sí, que ahí no queda claro en función tiroidea si lo único que realizaron fue TSH o si sí tomaron también niveles de hormonas, porque totalmente de acuerdo contigo, ahí digamos que uno de los primeros diagnósticos diferenciales sería un hipertiroidismo. efectivamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica de esta paciente? ¿Ustedes qué consideran que está cursando en este momento la paciente? Pues yo creo que puede, o sea, en este momento podría estar con diferentes, pues, o sea, uno puede hacer como varios diagnósticos diferenciales. A mí me parece que puede cumplir criterios para un trastorno de la personalidad, puede cumplir criterios para trastorno de la personalidad histriónica o también para trastorno de la personalidad narcisista
pues teniendo en cuenta lo que nos cuenta, de que ella siempre se siente pues como la mejor, la más linda, que exagera un poco como estos sentimientos de grandeza, eh, pues que también se siente. Creo que, Viviana, ¿nos escuchas? Creo que se cayó. Eh, a mí se me ocurre que otro diferencial pues podría ser el trastorno afectivo bipolar teniendo en cuenta pues las características como que presenta la paciente que pues tiene ideas megalomaníacas, está como muy activa, pues podría estar cursando con pues en la fase de manía. Ujú. Aportando un poquito a eso que nos acaba de decir Natalia, pues tenemos un antecedente poco claro, pero que la paciente refiere como una depresión que tuvo. Entonces también podríamos como irnos por ahí pensando en algo más afectivo que en pensamiento. Hola, Hola. Hola. qué pena, se me fue el internet. ¿Hasta dónde me escucharon? Solo el inicio. Bueno, que estaba diciendo que uno de los diagnósticos que podríamos pensar sería en algún trastorno de la personalidad. Entonces, pues yo estaba pensando de pronto pues en algún trastorno de la personalidad del grupo B, eh, ya sea un trastorno de la personalidad narcisista o un trastorno de la personalidad histriónico. Pues teniendo en cuenta como todo lo que Luis nos cuenta de los sentimientos de grandeza, de pues que es inteligente, con respecto pues digamos al ex esposo, que no sabemos bien cómo fue esa relación, pero que dice, no, yo creo que no me supo valorar, no sé, tocaría de pronto indagar más si es que ella cree que es especial y única, bueno, no sé, creo que puede de pronto cumplir con criterios de algún trastorno de la personalidad, alguno de esos dos, pienso yo. Sí, bien. Digamos que es una persona que tiene una idea sobrevalorada sobre sí misma. Se considera que es una persona que es muy inteligente, que es una persona muy bella, que tiene muchas características que la hacen destacar y por eso tiene a la gente a su alrededor. Sin embargo, no contamos con tanta información sobre cómo es su forma de verse a sí misma, más allá de lo que nos cuenta pues, de su proceso de infancia y la adultez con su expareja, que no sabía valorarla, con su marido que le achaca el tema de los hijos y ella dice que quiere tener una vida. Entonces, tiene algunas características, pero tendríamos que ahondar más con la paciente. ¿Qué otra impresión les genera en la paciente? ¿Qué otro diagnóstico creen que podría ser? Pues disculpen, yo llegué poco tarde a la historia de la paciente, pero alcancé a escuchar una parte en la que la paciente era especialmente religiosa y que en un momento, digamos que Uh -huh. de vulnerabilidad se dirigió pues al templo pues de su religión. Quizás si indagamos un poco más en la historia acerca de qué pasó esa noche en el templo, pues si la paciente llega a decir que escuchó la voz de Dios o que sintió que Dios le estaba hablando, cualquier tipo de esta idea pues mágico-fantástica, podríamos pensar en una paciente que también tiene pues un trastorno de psicótico.
Digamos que en resumen el cuadro o la enfermedad actual es una paciente que en 4 días hace un cambio de comportamiento marcado en el cual eh, discute con su esposo y a partir de ahí se va a rezar varios días seguidos, 4, a la iglesia, donde se niega a comer, solo canta plegarias y acusa a los demás feligreses de que son pecadores y que tienen que rezar. Y finalmente la llevan al cuarto día al hospital. Eso es lo que le entendía Francisco a la historia. Es un cuadro de muy corta evolución, la verdad. Pues sí, pues yo pienso que podría ser el primer episodio psicótico pues, de un trastorno esquizofrénico, debido a que pues el hecho de que se crea, eh, o pues como yo lo veo, se cree casi como la voz de Dios para decirle a los demás que son pecadores y que deben rezar, pues lo veo como una actitud muy, que puede ir más allá de la hipomanía o de la manía. Pues lo veo yo, ¿no? Yo no sé. Digamos que, pues en este caso, algo importante a destacar, y gracias por tu aporte, es por lo que ella en ningún momento nos refiere como tal, pues que tiene una visión de Dios o que se encuentra con una visión de Dios. Esos comentarios que hace a los feligreses es más como de una forma, desde una perspectiva altiva, desde una forma narcisista de verse. Sin embargo, dentro de su anamnesis, ella llega a referir que ha escuchado alguna voz o siente que tiene algún poder o alguna, digamos, alguna conexión con la deidad, eh, que nos pueda llegar a indicar que sí puede ser un episodio psicótico. Dentro del examen mental vemos que es una paciente que no nos refiere ideas delirantes, más si nos habla de una sobrevalorada de grandeza. Ella siempre es muy altiva, solamente dentro del porte está muy bien elegantemente vestida, como generando una discordancia con el entrevistador, con el médico y con las personas a su alrededor, más allá de tener, digamos, una idea psicótica o delirante de índole mágico religioso. Pero sí, sí es algo importante tener en cuenta. Según tenemos hasta ahora, hay como 4 diagnósticos diferenciales que se los plantearon. Uno que tuviera una condición médica que digamos que no, ya se descartó inicialmente como por los exámenes, pensando en los problemas tiroideos. Alguien discutió en algún momento si podía ser algo que tuviera en la cabeza, o bien sea epiléptico o un tumor. Digamos que dentro de lo mental, el trastorno de ansiedad, yo pienso que sí es un muy buen diagnóstico diferencial. El otro era que estaban hablando acerca de que fuera un trastorno afectivo bipolar. Otro era que fuera una esquizofrenia. Y Viviana nos estaba hablando acerca de alteraciones de la personalidad del paciente. Digamos que me gustaría como que fueran diciendo qué creen de estos que pudiéramos ir descartando o qué tenemos que hacer adicional o qué podemos descartar desde ya en esta paciente. Pero antes de eso, yo sí quisiera como que hacer una precisión con respecto al diagnóstico de trastorno de personalidad. En este momento, para lo que ocurre en el caso, si bien es posible que la paciente tenga algunos rasgos de personalidad que pudieran ser disfuncionales, de pronto no es lo más relevante ponerse a establecer el diagnóstico de trastorno de personalidad, y por eso hasta el DSM-4, ya en el DSM-5 no, utilizábamos el diagnóstico de personalidad como en un segundo eje, porque de alguna manera podían estar de manera concurrente y matizar la presencia de una enfermedad mental. Entonces, si bien ya no hablamos sino de un solo eje en el DSM-5, yo sigo considerando que el diagnóstico de trastorno de personalidad en particular es como un adicional o algo que uno tiene que ponerse a evaluar más en el contexto terapéutico que en este inicial de enfoque del paciente. Digamos que en esta paciente con un cuadro agudo de 4 días, de pronto no es tan prioritario que nos pongamos a discernir si tiene los rasgos del clúster B o no, y de pronto lo podemos dejar para después porque es posible que los tenga presentes.
¿Cuál creen ustedes de esos 4 que hablamos sería más fácil descartar? Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Pues teniendo en Sí. cuenta que los trastornos de la personalidad son egodistónicos y pues esta paciente fue llevada por su esposo, digamos, no podríamos tener en cuenta, digamos, como esa característica de que ella no fue la que acudió a la atención, sino que fue algo que vio alguien más. Vale, los trastornos de personalidad son egosintónicos, es decir, yo no siento molestia con ellos, eh, y son los demás los que lo observan. Lo que sí tenemos en cuenta de muchas enfermedades mentales es que uno tiene pobre conciencia de la enfermedad, pobre conciencia de los síntomas y pobre conciencia de necesidad de tratamiento. Entonces, en general, lo que uno hace con ellos, así sea un familiar el que los lleve, no hablan necesariamente de que el paciente esté, digamos que de acuerdo con los síntomas que está presentando, sino de alguna manera que no tiene una conciencia clara sobre estos o sobre que ameritara tratamiento como tal. Esa característica de pobre reconocimiento de síntomas es más común en la esquizofrenia, en el trastorno afectivo bipolar, en los episodios maníacos y en la depresión con síntomas psicóticos. Creemos que en las demás condiciones el paciente identifica que efectivamente hay algo que le está pasando y trata de buscar ayuda. Y recuerden que ocasionalmente uno, por más que pueda reconocer el síntoma, puede no querer buscar ayuda porque cree que es algo que puede solucionar, o por efectos como el estigma hacen que uno evite buscar ayuda porque siente que si va a buscar ayuda lo van a señalar, o simplemente por el pensamiento de que yo puedo con esto, yo esto lo controlo, yo esto lo puedo manejar, como ocurre en los trastornos por uso de sustancias y en la depresión. Sí, yo quería también pues decir algo y es que pues no sé, de pronto la paciente no solo, o sea, no tiene en sí un trastorno de la personalidad, sino que solamente tiene rasgos de pues de alguno de estos, sí, que no necesariamente pues dan al diagnóstico de un trastorno y quisiera también adicionar de pronto pues un esquizoafectivo. Ese es el más difícil para mi gusto. Yo tengo como una pelea grande con el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, aunque creo que conozco tal vez 2 pacientes con ese claro diagnóstico, porque si ustedes se ponen a leer el DSM-5, es muy matemático, se requiere la presencia de síntomas psicóticos y síntomas afectivos al mismo tiempo, pero los síntomas afectivos deben permanecer después de que los síntomas psicóticos mejoren por un espacio de 2 semanas. Es una cosa como curiosa, pues de alguna manera. Y algunos teóricos, sobre todo americanos, que es donde más creen en este concepto, dicen que es como un intermedio entre esquizofrenia con síntomas afectivos, en los cuales digamos que la evolución es como ni tan severa como la esquizofrenia, pero ni tan buena como la de trastorno bipolar. Pero si ustedes han evaluado la evolución de los pacientes con trastornos psicóticos, se dan cuenta que hay unos pacientes con trastorno bipolar que terminan evolucionando peor que un paciente con esquizofrenia y que no depende necesariamente del diagnóstico como tal, sino de otras características asociadas al paciente como la red de apoyo, la adherencia al tratamiento, el tratamiento psicoterapéutico asociado y el diagnóstico adecuado. Entonces, a veces ese término de trastorno esquizoafectivo confunde un poquitico y en particular para este caso hubiéramos necesitado que se hubieran quitado los que tuviera claramente síntomas psicóticos, que esos síntomas psicóticos hubieran mejorado y que a pesar de que los síntomas psicóticos hubieran mejorado, la paciente estuviera todavía con al menos 2 semanas de síntomas afectivos. Y tenemos una paciente con 4 días de evolución. Entonces, por ese término, esquizoafectivo no se podía entrar dentro del diagnóstico. Así como yo estoy muy de acuerdo con alguien que dijo que podía ser un primer episodio psicótico, y ese es el punto más difícil, porque no podemos llamarlo esquizofrenia, porque para que sea una esquizofrenia se requieren 6 meses de síntomas. No podemos llamarlo depresión mayor, a pesar de que no estamos hablando de síntomas depresivos, porque una depresión requiere 2 semanas de síntomas. ¿Y ustedes recuerdan cuántos días de síntomas se requieren para el diagnóstico de manía?
En el diagnóstico de manía principalmente son 4 días seguidos, con pues 3 de los síntomas adicionados a un estado de ánimo más alegre o expansivo o irritable, y en caso de ser irritable pues se considerarían 4 de los signos. Entonces yo creo que es como un diagnóstico que sí cabe con respecto al poco tiempo que está teniendo, y pues lo que había dicho antes del antecedente Ahí- de la depresión pues nos hace Sí. pensar en algo más afectivo. Yo creía que era al menos una semana, pero no Es sé. una semana, realmente es una semana o menos si el paciente requiere hospitalización o manejo hospitalario. Y digamos que me gusta en el caso que sean 4 días, porque 4 días es el tiempo que se requiere para episodio hipomaníaco. A ver, ¿por qué quisiera hacer esa precisión? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Uno se gana la lotería. Digamos que ustedes hoy les dicen se ganan $1.000.000. ¿Ustedes cómo creen que se va a modificar su estado de ánimo, sus ritmos circadianos y su alimentación en los siguientes 3 días? ¿Alguna respuesta? Pues claro, uno va a dejar de dormir, va a comer súper mal, va a estar, por lo menos, yo por lo menos ansioso, también exaltado, pues porque uno se acaba de ganar la lotería. Es una reacción normal, diría yo. Y digamos que esa es la razón también en la que colocaron el tiempo. Y esa es la razón también por la cual en depresión no son 3, ni 4, ni 7, sino 14, porque la reacción negativa, digamos que las reacciones positivas hasta 3 días es normal que usted celebre porque se ganó la lotería, o incluso más, pero pues se van a disminuir, digamos que la intensidad con la cual se están presentando. En cambio, las reacciones negativas, es decir, por ejemplo, se murió alguien muy importante para usted, usted va a pasar muchos días triste. Y por eso en depresión se requieren 14 días para que se cumpla el criterio. Y digamos que es bonito esos 4 días ahí específico, porque pues no es normal que uno se pase 4 días rezando en la iglesia. No es normal que uno 4 días esté en la iglesia, además negándose a comer y además peleando con todo el mundo y diciéndole a todas las personas que tiene que ponerse a rezar porque son pecadores. Eso efectivamente en esta paciente no es normal, así se hubiera peleado con el esposo, así se hubiera ganado la lotería, así hubiera quedado en embarazo, así tuviera la mejor noticia del mundo. Eso que le ocurre a la paciente no es normal. Y el número de días que está presentando da cuenta de que es un trastorno mental. El hecho de que requiera hospitalización es lo que lo pasa de alguna manera de ser de intensidad leve a ser de intensidad moderada. Digamos que yo estaría de acuerdo en pensar que es un primer episodio psicótico porque pues tiene síntomas que rayan en lo psicótico, porque si digamos que Luis Francisco me había mostrado el caso y tenía una duda con respecto a los síntomas que ella presentaba, y a mí también se me generaba la duda de si era psicótico o no lo que ella decía. Sí. Pues principalmente dentro del caso, siempre se intentó hacer hincapié en que los síntomas que ella presentaba no eran de índole psicótica, ¿no? Eh, digamos que si hay características, pues como bien el doctor lo dice, no es normal que la paciente dure 4 días en una mezquita lanzando improperios a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Pero pues cuando nosotros hacemos la anamnesis de la paciente, es una paciente que suele darnos mucha seguridad sobre lo que dice. Digamos, a pesar de que se encuentra como se encuentra esa sensación de extrañeza frente al entrevistador, que no se encuentra muy suspicaz, siempre intenta referir de una manera muy clara que ella se encuentra bien. Ella no, no entiende no entiende por qué la llevan a la clínica, no logra expresar también el porqué de sus problemas, siempre tiene un acto de confianza, pero tampoco nos refiere alguna idea o alguna expresión que nos lleve como tal a una impresión que pueda tener una psicosis, o por lo menos eso es lo que yo
pues, evidencia dentro del caso de la paciente. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que los síntomas psicóticos le hacen a uno diagnóstico de alguna condición mental? ¿Y de cuál sería? Yo Pues tengo entendido que un no. primer episodio no es, digamos que diagnóstico, sino que tiene que repetirse dentro de cierto tiempo, pero no recuerdo bien cómo es por el DSM. Pero sé que el primer episodio no es diagnóstico de, pues es un primer episodio psicótico, solamente se queda ahí. Yo les pregunto, bueno, sí, existen los primeros episodios uno les puede poner apellido, es decir, si uno cree que esto orienta más a que sea un primer episodio psicótico afectivo o si es un primer episodio psicótico esquizofreniforme, porque se parece más a una esquizofrenia o porque se parece más a un cuadro afectivo. Pero la pregunta va más, ¿puede tener síntomas psicóticos? Sí, ¿Y un paciente con trastorno afectivo bipolar puede tener síntomas psicóticos? también, ¿Y un paciente con trastornos de ansiedad? también. Ese sería el más difícil, ¿no? En general, uno cree que los trastornos de ansiedad no tendrían por qué tener síntomas psicóticos. Y las ideas pueden ser sobrevaloradas versus ser delirantes. ¿Ustedes saben cuál sería la diferencia entre una idea sobrevalorada y una idea delirante? Que la idea sobrevalorada permite cierto, o sea, el paciente la valora, no sé, o sea, la valora mucho, pero permite cierto debate. La delirante es una verdad absoluta que no tiene ningún tipo de, sí, de control. Les voy a dar un ejemplo que les pueda ayudar un poquito a entender la diferencia. Voy a ser políticamente incorrecto y si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, pido disculpas de antemano. Eh, Habían 4 amigos que se reunieron y dijeron, vamos a escribir una historia. Listo. Venga, usted va a escribir esta parte, usted va a escribir esta parte, usted va a escribir acerca de este momento de que nació, usted va a escribir de este momento de cuando murió, usted va a escribir de sus amigos, usted va a escribir de no sé qué. Y finalmente estos 4 amigos publican sus libros y los amigos se llamaban Marcos, Mateos, Lucas y Juan. No obstante, todo es una historia. A pesar de que esto pueda o no ser una historia, muchas personas creen firmemente en esa historia y están convencidos que es una realidad. No solo están convencidos de que es una realidad, sino que no someten a crítica esa historia. Esa historia no se puede debatir por más que uno pueda poner argumentos en contra. Esa historia, de alguna manera, para algunas personas puede decir, no, eso no ocurrió realmente así. Pero lo que lo hace una idea sobrevalorada y no una idea delirante es que esa idea es compartida por muchas personas. Solo por dos es suficiente para que no sea una idea delirante. Si bien existe un delirio compartido, es de lo más extraño. Y usualmente las ideas sobrevaloradas son todos los fanatismos, bien sean políticos, religiosos, de cualquier índole. Pero esos son ideas sobrevaloradas. Puede que sea creído con toda la vehemencia del caso, estoy convencido de que efectivamente es así, y por más argumentos que me pongan en contra, yo sigo pensando que son así. Bajo una premisa, es falsa, ¿sí? Pero con una característica fundamental es que nadie más va a compartir la idea delirante. Las ideas sobrevaloradas sí son compartidas, como por ejemplo, no sé, como pensaba yo hace unos años de que Colombia iba a ganar el Mundial de Fútbol. Muchos lo creíamos, eso fue hace varios años ya. Ya efectivamente nadie piensa en que Colombia pueda ganar un Mundial de Fútbol, pero pues en ese momento sí lo creíamos y estábamos convencidos. Y en este caso, las ideas de la paciente, digamos que están en ese límite de yo no sé efectivamente hacia dónde se originan esas ideas que ella tiene, pueden ser sobrevaloradas o pudieran ser delirantes, pero ella hasta ahora no está hablando de tener poderes que yo sepa, o de que Dios está hablando con ella, aunque hay personas que puede que nos digan que Dios habla con ella a través de las oraciones.
usted no puede decir que esa idea es delirante. Es muy difícil en ese trasfondo religioso si está delirando o no, porque varias personas pueden decir que efectivamente a través de la oración Dios habla con ellos. ¿Sí me entienden más o menos el punto y la diferencia en este caso? Cierto. Y hay una cosa que sí quisiera también que les quede muy claro, la presencia de síntomas psicóticos no nos confirma esquizofrenia. Los trastornos psiquiátricos mayores, siendo el trastorno afectivo bipolar, la depresión mayor y la esquizofrenia, presentan todos tres síntomas psicóticos. Y en la depresión y el trastorno afectivo bipolar pueden ser tan comunes como en hasta el 15% en la depresión, hasta el 30% en el episodio maníaco, sin hablar de que es un trastorno psicótico como tal, pues que es una esquizofrenia, que es lo que uno pudiera pensar. Es más aún, cuando uno habla de esquizofrenia, hace unos años le hablaban a uno de signos patognomónicos, es decir, que si usted presentaba ese síntoma, eso era claramente una esquizofrenia. Particularmente como los fenómenos de primer orden, en los cuales uno sentía que le robaban el pensamiento, que se le transmitía el pensamiento, o que le introducían palabras en la mente a uno directamente. Esos hasta un 15% de los pacientes con trastorno bipolar los pueden presentar. Entonces ya no hablamos de que hay síntomas específicos de la esquizofrenia en términos de los síntomas psicóticos. Doctor, una pregunta. Y en el caso de existir, pues, un delirio compartido que estaba, pues, diciendo que pues son raros, ¿uno cómo haría para diagnosticarlos y cómo para diferenciarlos? Ven, los delirios compartidos, la verdad, solo se han descrito el foliado, pues que es como un delirio entre dos personas. Usualmente, cuando se han descrito en reportes de casos, usualmente son dos personas mayores o dos adolescentes que terminan creyendo lo mismo de una manera psicótica. Es muy, muy raro, estos casos son muy extraños. Lo que ocurre con más frecuencia es ustedes no sé si se vieron Las Brujas de Salem. Yo sé que estoy viejo y sé que les estoy hablando de cosas de hace 30 años, pero en esta película Las Brujas de Salem, o en el libro si alguien se lo leyó, es una chica que de alguna manera se la tenía montada al sacerdote, estaba enamorada del sacerdote de la iglesia, el sacerdote no le paraba bolas, entonces ella inventaba que había brujas que le estaban invadiendo su cuerpo. Y por un fenómeno masivo de histeria colectiva, y si nos vale hablar de este fenómeno, las demás chicas que la estaban acompañando empezaron a sentir esas percepciones que ella describía, a sentir que su cuerpo estaba poseído y que efectivamente había brujas que le estaban ocurriendo. Les voy a poner un ejemplo mucho más local y más reciente. ¿Ustedes se acuerdan de la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano? Sí, Sí. señor. ¿Se acuerdan que en el Carmen de Bolívar tuvimos una gran cantidad de casos? La verdad es que los casos reportados en el país fueron con más de 800, y la verdad es que hubo una gran demanda en el cual eran más de 200 pacientes, demandando no al Estado, sino al laboratorio que producía la vacuna, por la presencia de alteraciones en el comportamiento y alteraciones físicas y fisiológicas. La verdad, uno revisando una a una las historias, estos síntomas que referían eran en el fondo una histeria colectiva. Y los fenómenos de persuasión y los fenómenos, digamos que de sugestión, hacen que se presenten este tipo de cosas sin ser necesariamente psicóticos como tal. Entonces, esa es la manera en que se pueden dar presencia de síntomas, por decirlo así, pseudopsicóticos en las demás personas. En el fondo son ideas sobrevaloradas y por eso son compartidas. Gracias, doctor. La verdad, a mí el caso, yo tal vez lo que sí quisiera, pues como que, digamos que lo primero que uno sí tiene que pensar en eso es que es una crisis de ansiedad en esta paciente, porque pues la verdad el tiempo de evolución es muy corto, y obviamente si es una crisis de ansiedad masiva, grande, en una paciente con poquitos días de evolución, hay que descartar de manera rápida que no haya algún compromiso orgánico que le esté produciendo los síntomas.
Claramente había que hacerle los exámenes de laboratorio que le hicieron ahí, incluyendo el electroencefalograma. Tóxicos, yo sí hubiera pensado en que había que hacerle tóxicos en orina a esta paciente, así ella fuera musulmana, así no consumiera sustancias, algo le pudieron haber dado, ¿no? Es más, ¿ustedes saben qué es lo que se utiliza para abusar de las personas y robarlas y atracarlas? Benzodiazepinas. Benzodiazepinas, que es a diferencia de lo que la gente pensaba que le daban burundanga. La verdad, si a uno le dan burundanga, le pasa lo que le ocurrió a esta mujer. Terminó exaltado, loco, rojo y caliente. La verdad, esa sería la descripción adecuada. Lo que utilizan para abusar de uno es benzodiazepinas porque además produce una amnesia, digamos que anterógrada, es decir, del momento en el cual te dieron la benzodiazepina. Ni siquiera te acuerdas quién te la dio. Eh, pero si efectivamente ella le pudieron haber dado algo que le alterara el comportamiento de esta manera, sí pudo haber sido un tóxico. Entonces, de pronto sí era importante haberle hecho tóxicos en orina a la paciente. Además de esto, entonces, descartar el trastorno de ansiedad, pues un primer episodio psicótico que en mi parecer y según por la historia que nos ha contado Luis Francisco, sí tiene un antecedente que sí me parece que está claro, pues a los 21 años luego de su primera separación, de su primer esposo que se va a vivir al extranjero no sé a dónde, pues ella sí se deprime y describe que la personalidad que ella tenía o sus ganas de rumbear, salir, ya dejaron de estar tan presentes en ella. Entonces, aparentemente sí tiene un primer episodio depresivo antes. Y por eso mi pregunta de qué pasó con ella a los 12 años cuando los padres se separaron. Si efectivamente hizo o no síntomas depresivos en esa vez. Porque en el trastorno afectivo bipolar, como cosa curiosa, casi siempre en la gran mayoría de los casos el primer episodio es depresivo. Bueno, pues yo creo que dentro de ese orden de ideas, pues tenemos unas características que nos ayudarían a pensar. Eh, Como bien lo decía el doctor en algunos diagnósticos diferenciales, del cual, bueno, con la información que tenemos, pues digamos que no aparenta ser una condición médica. Eh, para el trastorno de ansiedad, si bien tiene algunas características, nos queda flotando en algunos aspectos. Y pues, para hablar de un primer episodio psicótico, si bien también cuenta con algunas características, nos falta indagar más aún. Y pues en este caso, digamos que quedamos con otra posibilidad, que sería el trastorno afectivo bipolar. A esta paciente, en el momento se le diagnostica con un trastorno afectivo bipolar. Entonces, bueno, la idea de la exposición de este caso clínico no es netamente para hablar del trastorno afectivo bipolar, porque pues anteriormente lo hemos tratado en otras charlas, lo hemos venido tratando a lo largo del bloque con el grupo. Lo que yo quisiera a partir de ahora, pues, es que me hablen un poquito de, pues, con respecto a la información que hemos tenido de la paciente, con respecto a todo, y ya guiándonos mucho más pues al lado de este diagnóstico que nos dan de la paciente de un trastorno afectivo bipolar. ¿Qué sería un trastorno afectivo bipolar y cómo se manifiesta en esta paciente? ¿Quién se anima? ¿Alguna idea? ¿Qué les parece que pueda, por qué diagnostican a esta paciente como un trastorno afectivo bipolar? O recordar un poquito qué es un trastorno afectivo bipolar.
Bueno, pues digamos que las características de la paciente, pues primero ella tuvo, pues, previo pues a este episodio, digamos, de todas sus ideas, pues, con tendencia a la manía, bueno, con toda esta parte tuvo un episodio depresivo, pues, digamos, por toda la parte de su esposo, por todo su antecedente, y posteriormente ella empezó, pues, con eh, actitudes más altivas, una energía más, una expresión, pues, de la energía o, pues, más, de su ánimo más resonante, por decirlo de alguna manera. Y además, pues empezó con conductas de riesgo, pues sí, que le gusta que le invitaban a bailar, que le gustaba salir, hasta que pues posteriormente, pues digamos, conllevó a toda esa parte. Entonces podemos ver, digamos, los dos polos, que fue pues la depresión y posteriormente todos esos cambios que llevaron, digamos, hacia la manía. Salud. Gracias. Ok, muy bien. Sí, pues tenemos algunas características que nos demuestran, como bien decía el doctor, sería muy chévere haber indagado qué pasó en el momento que hubo esa ruptura familiar con el padre. Eh, es muy importante también destacar, como bien lo dijo el doctor, generalmente el trastorno afectivo bipolar lo que primero se llega a manifestar son los episodios depresivos. Pero generalmente cuando llegan a la consulta, cuando llegan pues al hospital, generalmente es cuando las personas alrededor pues, los identifican en un episodio maníaco, ¿no? Entonces, en esta paciente encontramos, si bien no, en el momento que tuvo la ruptura con su primera pareja, ella refiere que no acudió al médico, que solamente se sintió mal pues un determinado tiempo, que no le causó mayor incapacidad que un par de días, realmente empezó a recuperar, pero tenemos algunas características de una pérdida del gusto en las actividades que realizaba, ya no quería salir, ya no quería comer bien, empezó a bajar de peso, características que nos guían que ese pudo haber sido un episodio depresivo, ¿no? Entonces, y pues con el cuadro reciente, este episodio agudo de 4 días que presentan, que también podríamos llegar a catalogarlo, y eso, si alguien quiere opinar al respecto, dentro de qué lo catalogaríamos. Recordemos que pues el trastorno afectivo bipolar tiene o es conocido por tener dos grandes componentes en los que se divide, que cuáles serían en este caso. Aunque no sé si catalogar ese episodio que tuvo de depresión, pues tuvo una razón que fue la de la separación y pues pienso que a cualquiera, no sé, pues no a cualquiera, pero sí a pues algunas personas les puede afectar pues ese episodio, entonces no sé si sería muy precipitado catalogar pues ese episodio como un episodio depresivo como para valerlo como criterio de trastorno afectivo bipolar. Y segundo, tampoco conocemos cuál fue la duración, creo que fue una semana, si no estoy mal. Ella Y refiere pues, que, pues en el caso ella refiere que duró unos días sintiéndose mal, por lo cual pidió una licencia en el trabajo. Sin embargo, pues toda esta sensación de tristeza, de no querer realizar actividades, le duró algunos meses. Si bien ok, ella no realizó un manejo farmacológico, una atención médica que nos pueda referir si la catalogaron en el momento como un episodio depresivo o no, fue un periodo de tiempo, por lo menos de un par de meses, que ella presentaba estos síntomas depresivos. ok, no, si ya hablamos de meses, pues ahí sí. O sea, Igual, también me igual parece, David, yo creo que es muy pertinente tu apreciación porque estoy convencido que en los duelos afectivos es muy difícil discernir ese punto de hasta dónde va lo normal. Finalmente ella en la historia describe que pudo trabajar después de 2 días de incapacidad y pues sí, que no dormía y no comía,
pero creo que efectivamente en un duelo de estos uno va a dejar de comer por un tiempo y a uno no lo van a incapacitar porque se separó, pero pues eso es igual de duro. Y digamos que ese es uno de los problemas que tiene uno entender ese límite entre hasta dónde va el duelo normal y dónde empieza la depresión. Hay digamos que una de las características que describen entre esa diferencia entre duelo y depresión hace referencia a la ciclicidad del duelo. En el duelo, uno usualmente siente como oleadas, es decir, por momenticos yo siento como que me estoy calmando, como que sí, todo va a estar bien, voy a superar esto va a pasar y me siento bien. Y por momentos vuelve y me da otra vez el malestar, me siento súper mal, el mundo se va a acabar y me quiero morir. En cambio, en la depresión, lo que se ha visto es que esa característica del afecto es más constante. Uno nunca está bien. Uno todo ese rato está sintiéndose mal y mal y mal y mal. Así ocurran cosas buenas. El ánimo deja de ser reactivo. Digamos que ese es como el único elemento que uno tiene para ayudar a diferenciar ese duelo, que puede ser normal o no, de una depresión. Y digamos que en la descripción de la historia no nos queda claro si hubo esa precisión para saber si esa separación fue un duelo normal o si efectivamente hizo una depresión. Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces, digamos que tenemos que diferenciar, en este caso, ¿ustedes qué pensarían? Que si la paciente tuvo un episodio maníaco o fue un episodio hipomaníaco, y qué nos hace diferenciar, como bien ya lo habíamos hablado anteriormente, que interviene también el periodo de duración, que generalmente en manía estamos hablando de una semana, mientras que para la hipomanía hablamos de 4 días. ¿Qué nos haría pensar que la paciente puede estar cursando con una manía o una hipomanía? Pues los pensamientos de grandeza que posee pues, la paciente, la taquipsiquia que alcanzamos como a encontrar un poco, que también la lleva a la ensalada de palabras, creo que era, no recuerdo bien. Pero pues sí, esos son como los típicos síntomas de un episodio maníaco. Y pues digamos que no sé si se puede hablar de hipomanía o de manía, debido a que pues a los 4 días fue que la llevaron, pero pues esto no significa que el episodio se detenga el día que uno la recibió. Puede ser que si lo hubiéramos dejado una semana, 2 semanas, 3 semanas, la paciente hubiera mantenido, o pues mantendrá, porque pues en teoría no sabemos qué le pasó después, mantendrá pues digamos que este estado de ánimo, el hecho de que también haya sido agresiva o que haya tenido como, sí, como un temperamento altivo, pues también nos llama episodio maníaco. Pues a mí me llama más un episodio maníaco que un hipomaníaco. No. Y Digamos, yo para estoy de acuerdo. complementar, uy, perdón. Dale, David, qué pena. No, dale, David, habla tranquilo. Para complementar también esa parte, en el examen mental, si no estoy mal, hablaban sobre verborrea y fuga de ideas como no conectadas, algo así. Una asociación laxa de ideas. Esa. Digamos que una precisión entre la diferencia hipomanía y manía es más sutil todavía. Y la verdad, los síntomas son los mismos. Si ustedes se van a leer los criterios del DSM, son los mismos síntomas tanto en manía como en hipomanía, y la única diferencia es que el episodio no debe ser lo suficientemente severo para causar un compromiso marcado en el desempeño social u ocupacional de la persona. No deben haber síntomas psicóticos y no debe requerir hospitalización. En el fondo, lo que lo hace un episodio maníaco, a pesar de que solo dure 4 días, es que requirió hospitalización. Pues hubo que llevarla al hospital, requiere una intervención médica. Esa razón es la que la vuelve un episodio maníaco. Igual, el compromiso del funcionamiento de ella es evidente. Pero la autoestima exagerada o la disminución de la necesidad de dormir o el estar más habladora, incluso la misma fuga de ideas o las alteraciones de la atención o el incremento en sus actividades o la involucración en actividades riesgosas,
es común tanto a la manía como a la hipomanía. La diferencia aquí sería simplemente el compromiso funcional, si presenta o no síntomas psicóticos, que está todavía en duda y que requiere hospitalización. Efectivamente, pues como ustedes ven, aquí se encuentran dentro de los criterios diagnósticos para un episodio maníaco. Si bien lo que encontramos es que debe ser prominente y sostenido por al menos una semana, en este caso la paciente, como bien lo ha recalcado el doctor, requiere un manejo hospitalario, requirió ser llevada a la fuerza al hospital porque pues, ya estaba presentando unas conductas que preocupaban mucho tanto a su esposo como a su familia, que nos hacían pensar que probablemente esto ya no era algo tan, digamos, con unas características de hipomanía, sino que ya había una alteración funcional dentro de la paciente. Entonces, es más o menos importante dentro de los criterios diagnósticos, pues, a pesar de que en este caso fueron 4 días, llegaríamos a considerarlo más como un episodio maníaco. Aquí también vemos, pues, los criterios diagnósticos para un episodio hipomaníaco. Como ven, realmente son muy similares. Habla más es de la gravedad y de la intensidad, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento para este paciente? Pues litio. ¿Por qué? Pues es la piedra angular, o sea, es el tratamiento, el gold estándar del TAP tipo 2. Y pues, o sea, pues me acuerdo de la charla que se decía que la quetiapina era como mejor en episodios depresivos, pero pues los episodios depresivos no, digamos que por lo que parecen no son tan graves como los maníacos, así que pues yo lo mantendría en litio, pues de mi parte, no sé. Ok. ¿Alguien opina igual o diferente o pensaría que algo adicional? Yo de pronto adicionaría un antipsicótico atípico, una quetiapina de pronto, por, por el compromiso, que me parece que la paciente está muy exaltada, pero también podríamos esperar cómo reacciona en monoterapia con el litio. Teniendo en cuenta que está hospitalizada, yo preferiría el tratamiento dual por lo que es más rápido y tiene una mejor efectividad. Ok. Bueno, si no sabemos si la paciente está hospitalizada, no sé si dentro de lo mismo que ustedes consideran que habían visto de la historia de la paciente requiere hospitalización o no requiere, o solamente puede irse con su manejo de Sí, litio a no, la sí, yo casa. sí considero que sí requiere hospitalización. Ok. Venga, yo les hago una pregunta. Ya que las opciones fueron litio y antipsicótico atípico, perdón, litio, antipsicótico atípico o la combinación, ¿cuántos de ustedes, 52 51, no me voy a contar, consideran que lo mejor es darle un tratamiento combinado de litio más antipsicótico atípico? Y levanten la mano simplemente para contar, que no sé. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 personas. ¿Cuántas personas consideran que el tratamiento sería litio en monoterapia? Según eso son 3 personas. ¿Y cuántos consideran que el tratamiento debe ser un antipsicótico atípico
nada más, en monoterapia. Lo que me da una sola persona, o sea que llevamos 14 que votaron. Eh, los otros 40, bueno, yo no voté, los otros 39, ¿tienen alguna otra idea distinta? Digamos que el tratamiento debería ser otra cosa. Un estabilizador de ánimo diferente al litio, o un antidepresivo, o un ansiolítico, no sé. Pues, doctor, teniendo en cuenta, no sé, el antecedente del boche tiroideo, podríamos pensar en otro estabilizador. Se me viene a la cabeza ácido valproico, pero pues creo que teniendo los resultados de los paraclínicos que nos decían que la función tiroidea estaba bien, pues podríamos irnos seguro con ese y hacerle un control. ¿Alguien estaría de acuerdo en que se le diera, en vez de litio o en vez de quetiapina, perdón, en vez de un antipsicótico atípico, darle ácido valproico como estabilizador del ánimo? De pronto, si me levanten las manos y contamos cuántos somos de los 39 que faltaron por votar. ¿Puedo comentar algo? Claro, No sé, pero en una paciente que, pues, ella dice que no quiere tener hijos, pero igual pues, sigue en edad fértil, mujer con la subida de peso, no sé si ácido valproico sea la primera elección, pero también sí tiene mucha razón Nicolás, quizás más que yo, con que el litio con la tiroides quizás tampoco es la mejor combinación. ya que yo no veo más votaciones, quisiera entonces hacer unas precisiones. Primero, no, yo no le daría ácido valproico, por las consideraciones que nos estabas tú mismo diciendo. En general, una mujer joven yo no le doy ácido valproico casi que nunca. E incluso si hay unas indicaciones para un antiepiléptico, buscaría una alternativa que no sea ácido valproico, por la posibilidad de hacer un ovario poliquístico, de hacer un incremento de peso. Eh, de verdad, terminamos, si es una mujer con tendencia a deprimirse en un trastorno afectivo bipolar, probablemente va a quedar peor y va a ser más difícil. E igual, no sé si piensa tener hijos, como dices tú, tal vez no es la mejor opción darle ácido valproico. Eso lo pensaría. Y la segunda, que sí es una consideración que quisiera que se pusieran a pensar, es que yo sí estoy convencido también de que el litio es la piedra angular del tratamiento del trastorno afectivo bipolar y que sigue siendo la estrategia farmacológica más efectiva. Y que en monoterapia, en un paciente de primera vez, considero que es la opción número uno. Estoy de acuerdo con ustedes que hay que evaluar a fondo cómo está la función tiroidea y no me sirve que me digan pruebas tiroideas normales, sino que me digan, venga, el valor de TSH es de tanto, el valor de T3 es de tanto, el valor de T4 libre es tanto, para poder yo asegurarme de que voy a iniciar tratamiento con litio, así como que ahí estaba el BUN y la creatinina, asegurarme que el funcionamiento renal está bien y asegurarme de alguna manera que la paciente pueda acceder a litemias frecuentes y se le explique claramente por qué le voy a formular litio y todo lo que tengo que hacer cuando yo formulo litio. Yo no decidiría en esta paciente de primera vez una combinación, un tratamiento combinado del litio más antipsicótico atípico, porque sí lo considero como una segunda línea de tratamiento la combinación. Y los síntomas de 4 días de evolución para mí todavía no me hablan de una severidad de un trastorno afectivo bipolar como de difícil manejo o de difícil tratamiento. La otra opción sería darle un antipsicótico atípico en monoterapia, que es una buena alternativa, pero igual me pongo a pensar en la posibilidad de efectos secundarios. Si la función tiroidea es efectivamente normal, yo le daría litio y estaría haciendo controles periódicos de tanto de la litemia y digamos que la función renal como de la función tiroidea. Si tengo alteraciones de la función tiroidea, hay algunos médicos que incluso deciden, no, no obstante, sígale dando litio y trátelo tiroideo aparte, pero sí, trátelo de manera concomitante y antes de darle un antipsicótico atípico, porque sí es cierto que la carga de efectos secundarios de los antipsicóticos atípicos pueden ser mayores que la del litio mismo. Y la efectividad, si hay algunos estudios que dicen que la quetiapina aparentemente es mejor para depresión,
para, digamos que para manía como tal, el beneficio, digamos que el litio es igual. Entonces y en la prevención de episodios, todavía el litio sigue demostrando efectividad. Entonces, tal vez el litio sería mi medicamento de elección. Listo. Bueno, yo también no podía levantar la mano, pero también considero que, primeramente, pues es un caso muy agudo, ¿no? Es un caso de 4 días de evolución que, como bien ya lo dijo el doctor, pues no nos habla de una severidad de un trastorno afectivo bipolar que sea resistente al manejo. Entonces, principalmente yo también iría con litio. Siento que, creo que ya lo han dicho, yo sería la tercera persona que considero que es la piedra angular dentro del tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Y bueno, a manera de conclusión, este caso, pues a pesar de que presentaba algunas sutilezas bastante que sería bueno evaluar y que nos indicaría que hay muchas cosas que podemos evaluar dentro de la historia de la anamnesis de la paciente que nos llegaría a dar un diagnóstico diferencial, pues lo más importante y lo que yo creo que debemos llevarnos a la casa, pues es identificar dentro de un caso clínico, como es el caso de esta paciente, es un caso muy de manual de un trastorno afectivo bipolar. Entonces, dentro de las consideraciones de los trastornos afectivos bipolares, pues tenemos que, para lograr diferenciarlos, se encuentra mucho esa sutileza dentro de la diferenciación de lo que es un episodio maníaco o un episodio maníaco. Y la tendencia en el caso del trastorno afectivo bipolar tipo 1 a presentar más episodios maníacos que depresivos, y en el 2 que son más evidentes los episodios depresivos. Pues la idea de este caso era principalmente eso, demostrar cómo, evaluando todas las características de la paciente, dentro de un paciente que nos llegue, podamos pensar, bueno, ¿qué puede ser esto? Que nos ayuda a guiar a que puede ser un trastorno afectivo bipolar, puede ser ya sea dentro de un componente de un trastorno de la personalidad, que como lo decía también el doctor anteriormente, para el DSM-4, cuando se hacía la evaluación por ejes, pues se consideraba dentro del eje 2, algo que puede adicionarse tanto a un trastorno afectivo bipolar, o sea, puede existir perfectamente un trastorno afectivo bipolar con un componente de un trastorno de la personalidad, pero también yo creo que la mayor claridad es poder identificar esto dentro de los pacientes que ya como médicos, como futuros médicos generales nos podemos encontrar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario o duda. Creo que no. Bueno, esto sería realmente todo. Por mi parte, pues agradecer tanto al doctor Cano por su acompañamiento, agradecerles a ustedes por la participación. Si tienen alguna duda adicional, pues me pueden contactar. O si quieren comentar algo, también lo pueden hacer por este mismo medio más adelante. Por el momento no sería más importante. Bueno, la palabra para la asistencia, la palabra está aquí, psiquia. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero acompañarlos en otra oportunidad y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.